Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes y bienvenidos sean a una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy, como en todos nuestros programas, tenemos un tema a desarrollar. Este tema es factorización a nivel de octavo grado. Así que espero que usted ponga mucha atención y haga las anotaciones necesarias porque vamos a dar inicio a la sección Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su sección Matemáticas Prácticas. Este día vamos a compartir un tema que los va a dejar eclipsado, así como el eclipse del sol que tuvimos esta semana. El tema es sobre factorización y lo vamos a trabajar a nivel de octavo grado. Realmente la factorización es una herramienta muy importante. A veces nosotros no le encontramos una aplicación tan práctica, pero es muy funcional para resolver problemas, ya que es herramienta para resolver ecuaciones, para poder trabajar problemas algebraicos. Si no se sabe factorizar, realmente hay problemas en álgebra para los muchachos. Y déjeme decirle que este es uno de los temas álgidos, ¿verdad? Realmente, que dan mucho problema a nuestros alumnos del octavo grado, porque es cuando ya empiezan a manipular con variables y empezarlas a trabajar y desprenderse de que pueden ser, que no son letras, sino que pueden ser números, es bien complicado para ellos. Pero por eso queremos darle un abordaje diferente y que también es un abordaje que están promoviendo los libros de Prometán. Y por eso pues vamos a dar lectura al problema que les traemos este día. Problema. Determine una expresión en forma factorizada para calcular el área de la región sombreada. Observamos un rectángulo. En las dimensiones vemos la expresión para el largo x más 5 y para el ancho x más 2. Y dentro hay una especie de hueco y se ven las dimensiones. Entonces se pide una expresión factorizada para el área que está sombreada o el área que ven en color azul. Interesante el problema que se les ha planteado y pues que quisimos darle esa connotación geométrica para darle pues alguna aplicabilidad a este tema tan abstracto como es la factorización, y lo estamos asociando con el tema de álgebra, de áreas de figuras geométricas. Así es importante ver que podemos relacionar temas de álgebra con algunos temas de geometría y así afianzar otros contenidos que en algún momento serán enseñados a los muchachos. Entonces, nosotros en este problema les pedimos una expresión para el área que está sombreada. Claro, hay que conocer un poco de áreas de rectángulo y también la expresión que se pide debe estar factorizada. Entonces, siempre nosotros les vamos a estar dando sugerencias a ustedes para poder resolver el problema. Y a continuación empezamos con la primera sugerencia. Factorización. Forme un rectángulo colocando los 8 rectángulos siguientes. Tenemos ahí, tenemos un cuadrado en realidad. El primero es un cuadrado. Luego tenemos 4 rectángulos que tienen por dimensión x por 1. Y luego 3 cuadraditos también que tienen 1 por 1. Entonces, con esas figuras se les pide que formen un rectángulo. Entonces, vamos a colocarlos de tal forma que ustedes pueden observar abajo. Se compaginan y quedan exactamente formando un rectángulo. ¿De cuánto mide el largo y el ancho del rectángulo formado? Expreso su área. Como ya teníamos que el cuadrado medía x, entonces la longitud del ancho va a ser x más 1, porque una dimensión del rectángulo era 1, te quedaría x más 1. Y luego el largo sería x y luego tendríamos 1 más 1 más 1 sería 3. X más 3 sería el largo. Entonces el largo mide x más 3, el ancho mide x más 1 y el área sería el producto de esas dimensiones, que sería x más 3 por x más 1. Para este caso vamos a dejar expresada el área como ese producto de esos dos factores. Esta es una forma inicial de entrar a lo que es la factorización.
Trabajamos nosotros rectángulos con dimensiones, pero estas dimensiones las establecemos ya sea con variables o números. Y de esa manera, si ustedes vieron en la gráfica anterior, lo que se hizo fue organizar esos rectángulos y esos cuadrados que se habían proporcionado y se organizaron de manera que formaban un solo rectángulo sin que sobrara ningún espacio, ¿verdad? Esa es una idea que Así nosotros es. podemos retomar, ¿verdad? Pues estamos asociando nuevamente, recalco, la geometría y el álgebra. Una figura geométrica, en el caso de un cuadrado, le estamos dando la dimensión X, ¿verdad? Así Que es. eso, usualmente eso no lo se hace porque se da en forma numérica, pero nosotros ahora lo estamos dando en forma algebraica, dándole una variable. Y el otro rectángulo más pequeño, 1 por X. Esa hay que tener en consideración porque al hacer el rompecabezas prácticamente, pues si nosotros podemos manipular a nuestros alumnos, lo que hacen es una especie de rompecabezas queriendo hacer el rectángulo nuevo y luego que ellos determinen esas nuevas longitudes. Eso es lo interesante y que después puedan expresar el área como el producto de esas dimensiones que son polinomios, ¿verdad? En este caso. Sabiendo que el área de un rectángulo pues es multiplicar el largo por el ancho, y una vez que determinan cuánto mediría el largo, ya armándolo, y cuánto mide el ancho, pues el área se encontró, ¿verdad? Entonces esa es una forma en la que se expresó el área de ese rectángulo. No es un número el que nos han dado, sino una expresión algebraica para el área de ese rectángulo. Así es. ¿Verdad? Entonces continuamos viendo la siguiente gráfica para que ustedes tengan mayor idea y resuelvan el problema. Factorización. Observamos los rectángulos anteriores y en este caso tenemos el cuadrado de x y x de lado. Tenemos un rectángulo de x por 1 y un cuadrado de 1 por 1. Al nosotros armar el rectángulo mayor y calculamos el área de cada uno de estas piezas, porque observemos que eran 3 piezas diferentes, pues la primera, que era el cuadrado, su área es x cuadrado. Para cada rectángulo el área es x. Al multiplicar x por 1 obtenemos x. Y para cada cuadrado el área es 1. 1 por 1 es 1. Si nosotros determinamos el área total del rectángulo, sumando el área de cada parte, obtenemos x cuadrado más 4x, porque tenemos 4 rectángulos de área x, más 3, ya que tenemos 3 cuadrados de área 1. Y si determinamos el área total multiplicando la base por la altura, obtenemos x más 3 por x más 1. Otra forma que nosotros podemos también observar, que es una experiencia de cómo llegar utilizando la geometría y el concepto de área para formar un rectángulo con secciones rectangulares y cuadradas. Ahí observamos en la gráfica anterior cómo debimos sumar todas las expresiones que nos quedó de las áreas pequeñitas y eso nos conformó una área total del rectángulo, que es la suma de todas esas secciones. Pero también encontramos el área con las longitudes de las dimensiones que nos quedaron, ¿verdad? Así que muy interesante. Vimos el área total, que es equivalente al producto de las dimensiones del rectángulo que nos quedó. Y vemos dos expresiones que se ven diferentes para representar la misma área, ¿verdad? Entonces vimos una expresión en la que aparecía x cuadrado más 4x más 3 y también otra en la que aparecía x más 3 por x más 1, siendo estas dos expresiones representando la misma área. Entonces estaríamos hablando de que estas expresiones son equivalentes. ¿Verdad? Entonces seguimos viendo más para que entendamos un poco mejor de qué va este tema. X al cuadrado más 4x más 3 igual a paréntesis x más 3 y paréntesis x más 1. Esta igualdad representa al polinomio x al cuadrado más 4x más 3 como el producto de x más 3 y x más 1. A x más 3 y a x más 1 se les llama factores de x al cuadrado más 4x más 3. Factorizar es descomponer un polinomio con el producto de sus factores. Ahí tenemos que x al cuadrado más 4x más 3 es igual a x más 3 paréntesis entre x más 1 paréntesis. El producto de esos dos factores es la factorización del polinomio anterior. Acabamos de ver entonces un nuevo concepto y es el de factorización. Cuando hablamos nosotros de factorización es expresar un polinomio en sus factores, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que para x cuadrado más 4x más 3, los factores que tenemos son x más 3 por x más 1.
Si en algún momento le decimos al estudiante que resuelve ese producto, el resultado sería justamente el polinomio inicial, ¿verdad? Así es, o sea que nosotros podemos ver en dos como Caminos, vías, en en dos dos vías, vías. ¿verdad? Que si multiplicamos dos factores encontramos un polinomio. Y luego de ese polinomio debemos encontrar los factores, y cuando hacemos eso, que tenemos el polinomio y encontramos los factores, estamos factorizando. E igual, cuando nos dan los dos factores, está factorizado el polinomio. Es muy interesante, ¿verdad? Y el trabajo de los alumnos usualmente, y lo que más les dificulta a Flavia es, dado el polinomio, encontrar los factores. Eso le cuesta un mundo, pero nosotros vamos a dar algunas estrategias que pueden seguir para encontrar esos factores que están dentro de un polinomio que no es fácil de ver. Así que vamos a ver la siguiente gráfica. Factorización por tanteo. Al resolver el producto x más a por x más b, obtenemos x cuadrado más a más b por x más a por b. Esto es equivalente a decir que x cuadrado más a más b por x más a por b es igual a x más a por x más b. Nos piden aquí factorizar el trinomio x cuadrado más 5x más 6, entendiendo que ocupamos los factores de ese polinomio. Necesitamos entonces encontrar dos números cuya suma sea 5. Si observamos la fórmula a más b, que es el término que está a la par de x, pues la suma debe ser 5 para nuestro polinomio y el producto debe ser 6. A por b debe ser 6. Cuando buscamos esos números, nos damos cuenta que quienes cumplen son el 2 y el 3. De manera que 2 más 3 es 5 y 2 por 3 es 6. X cuadrado más 5x más 6 es igual a x más 2 por x más 3. Esta es una estrategia, la anterior que acabamos de mencionar, para resolver las expresiones algebraicas o polinomios, ¿verdad? En este caso, que se le llama por tanteo. Y es tanteo porque tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den el término constante y sumados o restados, va a depender, nos den el coeficiente del término lineal. Entonces, esa es la búsqueda. Tenemos que ir tanteando. ¿Será 2 por 3? ¿Será 3 por 2? Que es lo mismo, ¿verdad? ¿O será 4 por 5? Hay que ver aquellos números que cumplan esas condiciones, ¿verdad? Entonces, es importante notar también que no todos los polinomios los podemos factorizar de esta manera. Sin embargo, nosotros queremos enfocarnos y mostrar un poco esta técnica de factorización que es el tanteo. Nos vamos a enfocar en esta, ¿verdad? Pero hay varias técnicas de factorización y según el polinomio que nosotros tengamos o que el polinomio que nos den, sabremos qué técnica es la que vamos a aplicar. Pero entonces, ¿en qué condiciones nosotros vamos a aplicar esta técnica del tanteo? Entonces, en la siguiente gráfica les vamos a explicar eso. Para que un polinomio se pueda factorizar con este tipo de tanteo, este debe cumplir dos condiciones. 1. El coeficiente del término cuadrático debe ser igual a 1. Y 2. La existencia de dos números que multiplicados sean igual al término constante y sumados sean igual al coeficiente del término lineal. Ejemplo, factorice x al cuadrado menos 3x menos 4. Entonces tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den negativo 4 y en este caso restados nos den negativo 3. Los números que cumplen esas condiciones, ahí los observamos abajo, es negativo 4 por 1, que nos da negativo 4, y negativo 4 más 1 es igual a negativo 3. Por tanto, la factorización de x al cuadrado menos 3x menos 4 es igual a x menos 4 por x más 1. Nos damos cuenta que hay condiciones para que un polinomio, y en este caso trinomio, pueda ser factorizado por tanteo. Primero, el coeficiente principal debe ser 1. Y además de eso, debe existir dos números que multiplicados den el término constante y que al sumarlos nos den el término lineal, ¿verdad? El término que va con la x. Entonces, es importante que nosotros notemos esas condiciones para aplicar esta técnica, ¿verdad? Algo que me estaba comentando Flavia es, ¿no será que debemos decir siempre sumados? En realidad es una suma la que se hace, pero como son de diferentes signos, al final es una resta, ¿verdad? Pero es una suma, nada más que como son de diferentes signos, usualmente en este tipo de polinomios que tienen esta característica, que es menos el segundo término y menos el tercer término, entonces hay que hacer
una resta al final. Entonces, pero sí es una suma, nada más que son diferentes signos. Así que Así es. creo yo que ya tienen todos los elementos. Lo que el problema que hemos abordado al inicio, pues tiene que ser resuelto considerando todo lo que nosotros les hemos dado en este momento. Así que vamos a dejarlos un rato para que ustedes se pongan a trabajar con su lápiz y su cuaderno y al final vamos a compartir con ustedes la solución del problema. Hemos visto algunos ejercicios que son parecidos al problema inicial y también hemos visto los elementos que necesitamos para llegar a la solución de él. Espero que usted haya tomado nota y así pueda tomarlos en cuenta al momento de desarrollar el problema. Y vamos a una pausa comercial. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Gracias por continuar con nosotros aquí en Matemáticas a tu alcance y ahora vamos con nuestra siguiente sección que es Innovaciones Didácticas con la licenciada Tesla Cerrato. Bienvenidos al segmento de Innovaciones Didácticas. Vamos a trabajar hoy un tema que no suele ser tan fácil para nuestros estudiantes, la factorización. Y muchos profesores les hemos dicho que saber factorizar es como saber sumar y restar en álgebra, así de esencial. Y nos hemos encontrado con lo tedioso que resulta para ellos y que hasta se quejan que por qué en matemáticas estamos trabajando tanto con esas letras que les dan dolor de cabeza. Pero la cuestión es que estas fórmulas, a las que nosotros llamamos así, nos ayudan a resolver problemas más complejos, pero si ellos no se lo aprenden de memoria, sino que más bien recurren a otras técnicas, y aquí vamos a estar trabajando justamente con construcciones geométricas, con dobleces de papel, para que vean que eso no lo van a olvidar. Entonces, siempre les indicamos en casa cuáles son los materiales, sabemos que ustedes siempre están listos para seguir las actividades con nosotros. Para eso vamos a necesitar, de nuevo, hojas de papel, regla, lápiz, tijera y básicamente eso. Para eso nos está acompañando hoy el profesor Moisés. Bienvenido. ¿Le gustaría presentarse, por favor? Bien, buenas tardes. Mi nombre es el profesor Moisés Sáenz. Agradezco a la licenciada aquí por tenerme también acompañando esta tarde para poder dar algunas estrategias a los docentes y a los estudiantes para que el tema de factorización sea un poco más fácil para ellos y que puedan entenderlo, porque sabemos que es un tema muy importante que a veces fallamos en el salón de clase. Gracias, Moisés. Bueno, aquí ya indicamos los materiales, vamos a mostrarlo. Lo primero es que ustedes tengan un cuadrado, eso sí ya lo tienen que tener ustedes con la estrategia que utilicen, sea con escuadras o, por ejemplo, nosotros aquí fácilmente podemos verificar utilizando la diagonal, que es un cuadrado. Y lo que vamos a hacer es hacer dobleces, incluso a veces no queremos mostrar recursos complicados porque sabemos que no todos en el aula tenemos este acceso. Así que con una hoja blanca lo podemos realizar. Si usted tuviera papel calca o otro tipo de papel, le serviría muy bien. Entonces, mire acá, Moisés, esa es la primera condición. Con ese cuadrado vamos a empezar a construir algunas figuras. Entonces, la primera instrucción sería hacer un doblez de tal manera, la dimensión usted la determina, no importa, pero que quede formado un rectángulo. Entonces, ¿cómo utilizaría el doblez? La forma en que hemos indicado también en otros programas, porque vean que con esta idea, otros le dicen origami también, solo que estas son cosas sencillas que hacemos y con pasos sencillos. Bueno, acá usted vamos a siempre verificar, quitando aquí el doblez, y ustedes pueden apreciar que queda marcada una línea. Ahora, ¿cuál sería la idea, Moisés, para que en casa vayan viendo? Vamos a trazar aquí con si gusta, con este marcador, para que en casa puedan ir visualizando mejor los dobleces que se van formando. Muy bien. Listo. Entonces ahora la idea es que en este lado o en este donde usted desee, quede formado un rectángulo tal que esta dimensión coincida. Entonces
Para eso, vuelva a doblarlo así como lo tenía. ¿En qué lado desea hacer el...? Vamos a trabajar en esta parte. Bueno. Entonces nos vamos a ir a la esquina, a esta esquina, y necesito que haga un pliegue de manera que forme un triángulo rectángulo donde un lado coincida con el donde termina el doblez. Ajá. Muy bien. Ustedes lo van haciendo también en casita. Traten de que para que quede bien la construcción, siempre tenemos que estar viendo cómo coinciden, ¿verdad? Y la forma de doblarlo siempre marcando bien para que esta forma después uno lo pueda verificar. Listo. Pero si ustedes ven, hasta ahorita no hemos formado el rectángulo. Entonces, ahora, ¿qué podría hacer para que me quede esa misma dimensión? Podríamos doblar el papel de esta manera. Ajá. Muy bien. Entonces, va a hacer ese doblez, pero teniendo este cuidado. Incluso puede auxiliarse con una regla si usted lo viera necesario. Si no, no. Si usted cree que no es necesario, simplemente calcula que le quede al mismo nivel del último doblez. Y de nuevo, que este vértice que ha quedado coincida con el otro doblez que ya tenía. Muy bien. Sí puede terminar. Ya no necesita la regla. Excelente. Ajá. Quitamos el doblez y solo necesito que con el marcador trace este otro que ha quedado. Muy bien. Bueno, entonces el niño es curioso. Acá podemos ya empezar a hacerle preguntas. ¿Qué figuras se nos han formado? Pero son 4 cuadriláteros, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para que se nos haga más fácil y por cuestión de tiempo, pues nosotros ya tenemos recortadas estas mismas piezas que tenemos acá. Las podemos sobreponer, ¿verdad? Y van a ver que coincide, pero para efectos de tiempo ya lo tenemos recortado. Bueno, entonces vamos a organizarlas así, Moisés, para que ellos puedan ver las características que tenemos de estos cuadriláteros. Sería entonces, ¿qué figuras o cómo los podrían distinguir los niños? Bueno, aquí podrían ver ellos, como usted menciona, 4 cuadriláteros. Pueden ver que 2 cuadriláteros coinciden. Podríamos decir que son rectángulos. Son rectángulos y que son congruentes, ¿no? Ajá, muy bien. Igual tenemos un cuadrado grande y un cuadrado pequeño. Muy bien, entonces vamos a empezar, como ya toca relacionarlo con álgebra, utilizar variables. Entonces vamos a ver, vamos a utilizar una letra para identificar la dimensión de este cuadrado. Por un lado, yo selecciono el lado y podemos trabajar con la variable A. Ajá. Como es un cuadrado, entonces todos los lados se miden igual. Entonces podemos utilizar aquí la letra A, que es la dimensión de este lado. Lo mismo pasa acá. Igual acá. Igual acá. Muy bien, todos miden A. Excelente. Entonces ahora vamos a trabajar con este otro rectángulo. Pero bueno, ¿qué podríamos hacer con relación al cuadrado que ya tenemos? Bueno, para ver si hay alguna relación. Los niños pueden ver que al poner el cuadrado acá también, este lado tiene la misma dimensión que este, entonces podríamos llamarlo también que es A. Muy bien. ¿Solo sería ese lado o otro lado más? Igual el lado paralelo, que sería este. Por ser un cuadrilátero de ese tipo, paralelos y lados congruentes. Y ellos pueden siempre hacer la verificación y va a ver si coincide, ¿verdad? Porque de hecho surgió de un cuadrado que teníamos inicialmente. Ahora, vamos a mencionar también, vamos a dejar por los momentos, no sabemos más información, pero sí tenemos otro cuadrado pequeño y podemos empezar a pedirles que hagan comparaciones. Obviamente, no puede decir que es un medio y vamos a tratar de que no sea esa la relación para que no lo deduzcan. Pero sí sabemos que la dimensión de obviamente es más pequeña que la del otro cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos las dimensiones de estos cuadriláteros. Ahora sí, vamos a pedirle que el estudiante vuelva a hacer relaciones con las figuras que ya tenemos y faltaban estas dimensiones. ¿Qué otras relaciones podemos hacer ahí, Moisés? Podemos ver también que el lado del rectángulo coincide con el lado del cuadrado pequeño que tenemos. Entonces lo colocamos posteriormente la letra B. Y lo mismo sucede con el rectángulo. Que nos Así incluso para que si el niño no tiene, puede decir se parecen, ¿verdad? Tienen medidas similares. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, para verificar que esas dos figuras son congruentes? Podría hacer coincidir los lados, el largo y el ancho. Y de esa manera él verifica que las medidas son iguales. Bueno, entonces coloquémosles la medida. Muy bien. Conceptos que son básicos, porque estas figuras las han venido trabajando de los primeros grados. Entonces yo ya a usted le puede decir cómo podemos calcular la medida del área de estas figuras y sin ningún problema creo lo podrían resolver. Así que le voy a pedir que
si gusta con este otro color para distinguirlo, usted incluya en la figura el área de cada uno. El área de un cuadrado, como ya saben, bueno, es multiplicar el lado por el lado, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que el área de este sería multiplicar el lado por lado, que en este caso es a por a, que también se puede escribir como a al cuadrado. Excelente. El de este, por ejemplo, El área de un rectángulo es base por altura. En este caso la base sería A y la altura sería B. Sería multiplicar esos dos números. Igual pasa con este. como ya han trabajado en séptimo grado la parte de operaciones con expresiones algebraicas, incluso pueden escribirlo ya la notación AB y así se les hace fácil ver que es un producto. Igual Y aquí ese, si gusta, solo podríamos escribo porque es pequeño, ¿verdad? sería B al cuadrado. B por B, B al cuadrado. Muy bien, entonces ahora les podemos decir que, como todo surgió de un cuadrado, que esa palabra la tenemos que enfatizar. Yo creo que ya los profesores saben qué fórmula es la que estamos logrando deducir, ¿verdad? Entonces esa palabra tiene que ver mucho con esto y también con los cuadrados grandes y pequeños que se nos forman y la relación que hay entre estos dos rectángulos y sus áreas. Entonces ahora la cuestión es que vuelvan a formar ese cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría, Moisés? Formándolo de nuevo nos quedaría, si recuerdan al inicio estaba más o menos así, Muy bien. el cuadrado. Y ahora entonces vamos a verlo como un todo. Y vamos a sacar las dimensiones de ese. Entonces primero escribamos el desarrollo como queremos sacar el área total. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con cada una de esas áreas que hemos encontrado? Para sacar el área total, solo lo que teníamos que hacer es sumar las áreas de todos. Y como ya las tenemos expresadas, entonces solamente tendríamos que el área de todo el cuadrado que teníamos al principio sería sumar a al cuadrado, que corresponde Al cuadrado. al primer cuadrado, más, si se fijan, tenemos dos veces esto. Sería dos veces AB. AB, más el cuadrado pequeño que sería B al cuadrado. Muy bien. Y ahí esa operación la podrían hacer bien. Ahora pensemos en las dimensiones. Si pensamos en el cuadrado como un todo, ¿cuál sería la medida de la altura y cuál sería la medida de la base? Bueno, la medida de la altura, como ya la tenemos aquí, tenemos esta longitud que es A y tenemos esta longitud que es B. Entonces podríamos calcularla sumando esta longitud más esta longitud, que sería A más B. Muy bien. Entonces vamos a decir, recuerden también que el área del cuadrado es lado por lado. Sí. Estamos multiplicando este lado, que sería A más B. A más B. Y nos falta multiplicarlo por el segundo lado, que también tiene la misma dimensión, que sería A más B. Bueno, entonces podemos inducir al muchacho de que ¿qué observa con estos binomios? Son iguales, ¿verdad? Son y siempre en iguales. matemáticas buscamos expresarlo de la forma más simplificada o más reducida posible. Entonces, ¿cómo podría quedar expresado? Esto es como que tengamos, recuerden que está elevado al exponente 1, tenemos la misma base, entonces por la ley de la potencia podemos sumar los exponentes y nos quedaría que esto es A más B al cuadrado. Excelente. Y de ahí entonces ya podemos hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, que vean que estamos trabajando con un cuadrado, la relación, porque hay muchos estudiantes que se aprenden la fórmula de memoria y dicen, ¿y ese 2? ¿Por qué sale ese 2? Una vez que tengan clara la construcción geométrica van a recordar muy bien esos dos rectángulos que se han formado. Y podemos después mencionar, hacer otros juegos para ejercitar y que esto quede bien claro. Podemos mostrar aquí unas tarjetitas que tenemos, por el tiempo no lo vamos a hacer, pero se pueden repartir entre ellos y la idea es formar se llama trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y factorizarlo de esta manera que acabamos de llegar. Bueno, Moisés, para concluir entonces, ¿qué le diría usted a los profesores que nos están viendo sobre todo? Bueno, lo importante es como profesor buscar las técnicas para poder enseñarle al alumno de la mejor manera. Recuerden que estos temas son muy importantes, se tocan en noveno, también en media, entonces son temas que se deben dar de una manera que el alumno los recuerde, que los entienda. Entonces de esta manera, trabajando con geometría, también es la base para algunos procedimientos matemáticos, el alumno puede de alguna manera recordarse los procedimientos y no volverse tan mecánico el procedimiento. Muy bien, gracias Moisés, le agradecemos también su participación y a ustedes también que siempre nos ven desde su casita. Los esperamos en otro segmento de Innovaciones Didácticas.
Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Ahora vamos a la parte tecnológica de este programa, dirigida por la licenciada Usimerari Turcios en su sección Tecnonúmeros. Hola amigos, bienvenidos a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. La factorización es un concepto muy importante en matemáticas, ya que nos permite la apropiación de otros temas, como las expresiones algebraicas racionales, la resolución de muchas ecuaciones y diversos temas del cálculo. ¿Pero qué es factorizar? Muchos estudiantes realizan el proceso, pero cometen muchos errores al realizar las factorizaciones, y es precisamente porque no tienen claridad en el concepto. Recordemos, factorizar es expresar una suma o resta de términos como una multiplicación, y existen diversas técnicas para realizar este proceso. El día de hoy haremos uso del software Máxima para ver las diversas técnicas que existen para factorizar una expresión algebraica. Iniciemos con el vídeo de esta semana. Para iniciar con el vídeo de esta semana, vamos a iniciar recordando que la factorización es expresar una suma o resta de términos como un producto. En este caso es necesario visualizar los factores para que se vayan familiarizando con el concepto. Esta es la pantalla principal del Máxima. Tiene la característica que no es un programa que tiene visualización gráfica, no hay iconos que nos van mostrando dónde dar clic, pero es muy importante recordar que existen líneas de comandos que nos pueden ayudar a poder tener un poquito más de lenguaje de programación en nuestro diario vivir en la matemática. Por ejemplo, si notamos aquí donde dice simplificar, ahí hay una sección que se llama factorizar expresión. Si damos clic ahí, vea que automáticamente aparece la expresión factor, paréntesis y un porcentaje. Es muy importante que veamos que la sintaxis no es tan complicada. Lo único que tienes que hacer es escribir la palabra factor, que viene de factorización, entre paréntesis la expresión algebraica y luego un punto y una coma. Por ejemplo, aquí yo tengo, digamos, una tarea que se te dejó en casa. Vea que ahí está en Word, tarea, factorizar, por ejemplo, 18x a la 3 menos 8xy cuadrado. Usted podría venir y escribir esa expresión. Notemos acá, solo tenemos que ir al Máxima, sería 18x cuadrado. Tenemos aquí 18, colocamos la x. Para ubicar el cuadrado, vea que en su teclado en la computadora, si usted utiliza Shift y alguna de las funciones donde están los corchetes o los paréntesis, le va a aparecer ese sombrerito que está por ahí. Eso le va a permitir a usted escribir un exponente. Entonces aquí tendríamos 18x a la 3, vamos a escribir aquí, vea, menos 8x y cuadrado. Entonces vamos a escribir aquí y vamos a elevarlo al cuadrado. Muy bien, a veces hay programas donde no se puede escribir un por ejemplo, ahí se asume que en álgebra cuando tienes 8xy cuadrado, pues precisamente es una multiplicación. Pero veamos qué sucede si usted lo escribe tal cual lo vio en su tarea. Para darle una entrada al programa tienes que presionar Shift Enter. Ahora vean, dice ahí incorrecta sintaxis ya que X no es un operador. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un pequeño problema. Vamos a tratar de resolverlo y note usted que hice eso con el objetivo de que usted pudiera visualizar el error. Nosotros usualmente necesitamos decirle que la operación es un producto. Para poder hacerlo vamos a utilizar un asterisco. Cada vez que exista producto entre dos expresiones algebraicas, pues vamos a escribir un asterisco. Note usted que entonces entre 18 y x a la 3 debe haber también ese asterisco. Nos colocamos al final con nuestro cursor y damos Shift Enter. Ahora notemos que la factorización final es precisamente esa que se muestra en pantalla. Muy bien, hagamos uno más. Damos nuevamente clic en simplificar, clic en factorizar expresión. Vean, esa es otra cosa importante que les quiero mencionar.
Aquí por default está tomando la de atrás. Eso lo hace el programa, pero lo único que tienes que hacer es que ese porcentaje usted lo va a eliminar y va a escribir su nueva expresión algebraica. Vea que esta expresión algebraica es 1 menos x al cuadrado, escribimos 1 menos x, recuerde el sombrerito, al cuadrado, ahí no hay necesidad de escribir por porque no hay un coeficiente, menos 9y al cuadrado, menos 9, ahí sí tenemos que escribir el por, y elevado al cuadrado, menos 9y al cuadrado, muy bien, se lee en pantalla, menos 9y al cuadrado, menos 6xy, menos 6, recuerde, por x por y. Muy bien, si visualizamos, queremos expresar como una factorización esa expresión algebraica de 4 términos. Muy bien, nos vamos hasta el final después del punto y coma y luego Shift Enter. Notemos entonces que la factorización es precisamente esa que se muestra en pantalla y ya usted en casa puede recordar que lo que tienes que hacer es buscar una agrupación adecuada de esas expresiones y posteriormente puedes entonces visualizar los detalles. Por ejemplo, esas las he hecho rápidamente para que usted note que este software te permite encontrar la solución final de la factorización. Ahora bien, ¿qué sucede si yo lo que quiero es, por ejemplo, factorizar algo que ya todos conocemos? Vea, damos clic en simplificar, luego factorizar expresión. Recuerde, vamos a borrar esto aquí. Una expresión muy común es x elevado al cuadrado, por ejemplo, menos 1. Todos sabemos que eso es una diferencia de 2 cuadrados. Si damos Shift Enter, entonces recordemos que para factorizar una diferencia de 2 cuadrados vamos a obtener 2 factores donde irán las raíces cuadradas de esos 2 términos, una con signo más y una con signo menos. Ahora, ¿qué sucede si yo en lugar de tener un menos coloco un más? Note usted que voy a dar Shift Enter. Muy bien, me vuelve a escribir la expresión x cuadrado más 1. ¿Qué está sucediendo? Me está diciendo que no es factorizable en los reales. Para eso tenemos aquí una nueva opción. Usted le da clic en simplificar y luego clic en factorizar complejo y posteriormente al dar factorización complejo nos aparece una sintaxis. Esa sintaxis nos indica que nos va a dar la expresión compleja en su factorización. Muy bien, escribamos nuevamente la expresión x elevado al cuadrado más 1 con nuestra nueva sintaxis. Entonces visualizamos que precisamente nos está dando ahí la respuesta. Ese porcentaje nos está indicando ahí que ahí va a ir la unidad imaginaria. Por ejemplo, si nosotros colocáramos aquí un 4, vamos a dar clic, Shift Enter, entonces note usted que la respuesta, el máxima, nos la está indicando como x menos 2y por x más 2y. Y recordando que la unidad imaginaria se escribe precisamente porque x cuadrado más 4 no es una diferencia de cuadrados y de hecho no es factorizable en los reales, se factoriza en los números complejos. Una sencillita, vamos a ver, simplificar, vamos a dar factorizar expresión y en lugar del asterisco, vea, vamos a escribir por ejemplo un 8x más 16 multiplicado por x elevado al cuadrado. Si damos aquí, vemos que la factorización es muy sencilla. De hecho, lo que necesitamos es entre 8 y 16 el mayor valor que los divide y en este caso tendríamos que es 8. Por ejemplo, 16 entre 8, aquí tendríamos que la respuesta es muy fácil, 8 por 2, 16 y 8 entre 8 es 1, entonces se dividen de forma exacta. Ese sería el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Ahora de las variables tendríamos que va a ser la variable elevada al menor exponente y vemos que x es la variable elevada al menor exponente. Posteriormente pues usted recordará que este es el caso del factor común. El día de hoy hemos visto un vídeo donde hicimos uso del software Máxima. Algo interesante de este software es que es un software libre. Usted lo puede descargar para su computadora. Existen realmente muchas expresiones algebraicas donde es difícil establecer su factorización, pero con este software nosotros podemos visualizar esa factorización de una forma muy fácil.
Además de eso, déjeme decirle que si usted tiene su celular con sistema Android, usted puede descargar este software y rápidamente hacer uso de él. Nos vemos la siguiente semana para poder continuar con el estudio de las matemáticas y el uso de software educativos. Hasta luego. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Gracias por continuar con nosotros y como siempre vamos a compartir en esta sección la resolución del problema que planteamos al inicio. Así como también siempre tenemos un invitado de la carrera de matemáticas y en esta oportunidad tenemos invitados a Jordi Rodríguez. Así que Jordi, con ustedes. Buenas, es un placer estar con ustedes en este programa. Ahora lo que vamos a hacer es a resolver el problema. Lo vamos a leer y luego vamos a sacar los datos. El problema nos dice, determine una expresión en forma factorizada para calcular el área de la región sombreada. Vamos a proseguir a resolverlo. Jordi llegó a una respuesta, así que vamos a solicitarle que nos lo explique paso a paso cómo llegó a esa respuesta. Bueno, lo que nos pide el problema es en la región sombreada. Entonces, la región sombreada lo vamos a tener que es, aquí la identifiqué como área 1 y área 2. Entonces, la región sombreada va a ser el total del área 1 menos el área 2. Y tenemos que tener bien claro que para calcular el área de un rectángulo es igual, el área es igual al lado largo por ancho o lado por lado. Entonces, en este caso tenemos el área total que sería el área 1, que aquí la tengo identificada, sería x más 5 por x más 2, que aquí lo tenemos, menos el área 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el área 2. Lo que hice fue dividir todo el área en dos partes. Aquí tenemos toda esta parte que sería 1. Si de aquí a aquí mide 2, de aquí a aquí mide 1. Entonces, si de aquí a aquí mide 1 y de aquí a aquí mide 2 y de aquí a aquí mide 3, entonces la dividimos aquí a la mitad. Entonces de aquí a aquí nos quedaría el valor de 1 en esta parte de aquí. Entonces multiplicaríamos 1 por 1, o sea, lado por lado, que aquí la medida de un lado es 1 y la del otro es 1. Nos quedaría 1. Área 2 igual a 1 más el otro lado, que nos quedaría este otro rectángulo que tenemos aquí. 1 por 3 nos quedaría 3. La suma de esto nos quedaría 4. Entonces el área 2 sería 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a restar al área 1, le vamos a restar el área 2, que sería, esto nos daría el área sombreada. Entonces, teníamos que el área 1 era x más 5 por x más 2, menos el área 2. Entonces, el producto de esto nos quedaría x cuadrado más 2x más 5x más 10 menos 4. Al hacer esta operación, hacemos las sumas y restas. Nos quedaría x cuadrado más 7x más 6. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la factorización. A esta factorización la vamos a llamar factorización por tanteo. ¿En qué consiste? Vamos a buscar dos números que multiplicados en este caso me den 6 y sumados me den 7. Y aquí tenemos un x cuadrado, lo distribuimos, x y x. Entonces tenemos x y
dos números que multiplicados me den 6 sería 1 y 6. Entonces luego aplicamos por una cruz. Entonces hacemos el producto, x por 6 nos da 6x. Luego x por 1 nos da x. Ahora hacemos la suma. ¿Qué andamos buscando? Andamos buscando este factor. Entonces tenemos la suma, nos da 7x. Entonces el producto nos quedaría x más 1, que lo tenemos aquí, x más 1 por x más 6, x más 6. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Ustedes observaron muy bien la explicación de Jordi, gracias. Creo que ojalá que todos hayan llegado a esa respuesta. Algunos pudieron haber multiplicado, pero la pregunta, lo que se les pedía ahí en el problema era que lo dejaran factorizado, y esto es factorizar. Si ustedes hacen el producto, entonces ya no estaría factorizado, ¿verdad? Entonces, las condiciones del problema nos exigían que lo dejáramos acá. Y muy interesante el hecho es que si observamos la figura, que tenemos una figura sombreada, pero tenemos acá un hueco, ¿verdad? Y ese hueco también es una figura geométrica. A simple vista nosotros no tenemos una fórmula para encontrar de esta figura que no es irregular, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seccionarla. Y él hizo muy bien, aquí formó un cuadrado, aquí formó un rectángulo, y de esa figura sí conocemos las fórmulas para encontrar el área. Ya hizo 1 por 1, es el área de este cuadradito, y de este rectángulo 1 por 3, 1 por 3, aquí está, ¿verdad? Entonces aquí está fácil que de este hueco a toda esta área le tenemos que restar. Y esa área ya lo teníamos. Muy bien, hizo la explicación. Acá al momento de obtener un polinomio cuadrático, ver si se podía aplicar el tanteo. Las condiciones eran que este fuese 1, tenía esa condición, y que encontráramos dos números que multiplicados me diesen 6 y sumados me diesen 7, y ahí también los encontró. Explicó el procedimiento que se explica porque a veces no es tan fácil encontrar los factores, ¿verdad? Entonces tenemos que estar tanteando y hay que dar este algoritmo, estos pasos que nos hacen a nosotros fácilmente llegar a esos números que van a satisfacer las condiciones dadas. Espero pues que hayan coincidido, que haya habido aprendizaje de aquellos que no conocían este tema, que hayan aprendido y que pues estén pendientes siempre de nosotros en un programa más y resolviendo problemas en matemáticas prácticas. Así que los esperamos el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos los televidentes por acompañarnos a lo largo de este programa. Espero haya sido de mucho agrado el desarrollo del mismo. Recuerde que usted puede escribirnos a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com. A este correo usted puede escribirnos sus sugerencias y sus comentarios. Recuerde que este programa también es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Nos vemos en el próximo programa de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.